un cordial saludo de parte de las enseñanzas gnósticas. El día de hoy vamos a continuar con el curso. Prácticamente esto se puede decir que es parte de un curso de estudio a nivel de lo que es la cábala, los arcanos, el árbol de la vida. Y hoy vamos a darle continuidad. La semana pasada estábamos estudiando todo lo relacionado al árbol de la vida, todo lo que son, pues de hecho, aquellos tres mundos iniciáticos que se desenvuelven desde la nada, que pues de hecho hablábamos nosotros como el Ain Sof y el Ain Sof, y veíamos ese desenvolvimiento a través del árbol de la vida y concluíamos con recomendaciones de ciertos libros, ¿no? Libros que los podemos encontrar por internet, libros que están ahí en las Sagradas Escrituras, libros que pues han sido dejados por grandes maestros iniciados y que nosotros podemos hacer un buen uso de ellos para nuestro propio bienestar en el aprendizaje de la ciencia de la cábala. Ahora veamos lo siguiente. El día de hoy vamos a penetrar dentro del sendero iniciático de los arcanos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estudiar, vamos a analizar lo relacionado que hay entre la ciencia de la cábala, entre la ciencia de los arcanos del tarot y ese sendero iniciático que se va desenvolviendo, que se va desarrollando dentro de cada uno de nosotros mediante el avance del mismísimo árbol de la vida. Entonces el objetivo es ese, que podamos nosotros entender, poder comprender, poder asimilar, poder tener un entendimiento, digamos, como más conscientivo, más profundo dentro de lo que es el camino iniciático, porque realmente nosotros eso lo ignoramos. Muchos autores escriben sobre el camino iniciático, la alta iniciación, la iniciación cabalística, sobre el avance espiritual, pero realmente uno tiene como una concepción de tipo intelectual. Uno piensa que de pronto por creer, por aceptar, porque de pronto cree que no le va a hacer daño a nadie, de pronto tal vez por ese tipo de conceptos o pensamientos incluso muy buenos, pero no quiere decir de que sea uno iniciado con ese tipo de proceder, ¿sí? Porque realmente los grandes iniciados no solo se han desgastado a nivel físico luchando por un avance interno espiritual, sino que también han luchado por adquirir algo que se llama la sabiduría. Y la sabiduría ellos la han escrito, la han expresado a través de su propia vida, a través de sus propios hechos. Y ahí tenemos a través de la historia grandes iniciados. Nuestro Maestro Jesús el Cristo nos habla la historia, por ejemplo, de un Hermes Trismegisto, ¿cierto? Nos hablan, por ejemplo, de Buda, de Krishna, nos hablan de grandes iniciados, el Conde Sangliostro, San Germán, ¿sí? Tenemos muchísimos alquimistas, el venerable Maestro Samael. Entonces son tantos y tantos maestros que escribieron, pero que realmente nosotros pues pensamos que eso era únicamente para ellos, pero no es así. Nosotros tenemos toda la oportunidad también de poder hacer el camino. El Señor el Cristo dijo que esto que yo os hago, vosotros también os podéis hacer, y aún mucho más. Entonces quiere decir que el camino está trazado para cada uno de nosotros. Que otros hayan dejado una huella, es así, pero que cada uno debe ir desarrollando su propio camino, es otra gran verdad. Y cada uno pues la debemos hacer. Son verdades porque si uno mira la historia, se dice que cuando a Cristo le preguntaron, maestro, ¿cuál es la verdad? Él dijo, un silencio, se quedó callado. Cuando le preguntaron a Buda, Buda dijo, retirándose, dando la espalda. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe hacer su propia verdad. Los maestros dejaron un camino, dejaron trazado una huella, pero es nuestra ayuda, nuestro soporte. Sin embargo, cada quien con la misma sabiduría que tenemos, que compartimos, pero cada quien tiene una vida particular, porque cada quien debe vivir sus propias experiencias, tiene sus propios problemas, tiene sus propios éxitos, tiene sus propias alegrías, sus tristezas, sus triunfos. Entonces es muy difícil pensar de que todos nos vamos a desenvolver con una misma vía iniciática. Vamos por el mismo camino, compartimos el mismo sendero, pero cada quien tiene sus propias experiencias. Entonces el objetivo es ese. Vamos a hacer ese propio sendero iniciático con las enseñanzas que nos da el maestro, pero tengamos en cuenta que cada quien le toca vivir lo suyo. A cada quien le toca vivir lo suyo. Bien,
Para poder penetrar dentro del tema, necesitamos analizar primero que todo estos nombres dentro del contexto de los estudios cabalísticos y hebreos. Dios tiene muchas terminologías o muchos nombres. Por ejemplo, si uno ve Jehová, Jehová es el nombre más reconocido, ¿no? Y Jehová está representado, pues ahí tienen ustedes un versículo de las Sagradas Escrituras, y está representado pues como el nombre de Dios, Jehová, ¿no? O Jehová. Es una conformación masculina femenina, es el nombre del Eterno, de Dios. Pero de igual forma, por ejemplo, tenemos a Sabaoth. Y Sabaoth es el Señor del ejército de la voz. Si vamos y lo buscamos, por ejemplo, en Isaías, ahí vamos a encontrar el término o el nombre Sabaoth. Y ese nombre sagrado, pues de hecho dentro de los estudios esotéricos, espirituales, ocultistas, es un nombre que es muy reconocido, Sabaoth. Posteriormente tenemos Elohim. Al comienzo de las Sagradas Escrituras, en el Génesis, se habla mucho de Elohim, ¿cierto? También dentro de los estudios cabalistas encontramos el término a Elohim, representando al anciano de los días. Tenemos el Yom, que está representado como el Altísimo, ¿cierto? Y si van y buscan ustedes en las Sagradas Escrituras, van a encontrar ese nombre y su representación sagrada en esa época, ¿no? Porque en esa época, pues de acuerdo al profeta, al mensajero, tenía pues de hecho la expresión de Dios con el nombre, el vocablo de su época, de su momento. Si vamos allá, por ejemplo, Yo, Ge, Bau, Ge, la palabra Yo, que es masculina, Ge, femenina, Yo, Ge, Bau, masculino, Ge, que está representando pues, de hecho falo, útero, hombre, mujer, ¿cierto? Un aspecto andrógino, femenino, masculino, de Dios. O sea, es algo así como Elohim, ¿cierto? Que es una característica masculina y femenina. Si vemos, por ejemplo, ese Yo, Ge, Bau, Ge, está conformado por las 5 letras que están representativas, pues de hecho en el sagrado tetragramatón. Cuando analizamos la palabra tetragramatón, que es el nombre de Dios en hebreo, tetragramatón, conforma la pentalfa. O sea, son 5 letras del alfabeto hebreo, 5 letras sagradas que conforman el nombre de Dios. Entonces nombrar tetragramatón o nombrar Yo, Ge, Bau, Ge, estamos nombrando pues un término muy sagrado, estamos nombrando un término muy espiritual, muy elevado, y de hecho es evocar la presencia de la divinidad. Todos los ocultistas saben que pronunciar el nombre de tetragramatón es pronunciar la potencia de Dios y hacer ahuyentar incluso las fuerzas negativas, ¿sí? Que pueden estar en el ambiente, en el lugar, en su casa. Colocar el nombre tetragramatón en un lugar determinado, en la puerta de su habitación, es realmente ahuyentar fuerzas negativas, porque el solo nombre de Dios hace ahuyentar lo que no necesitamos, ¿cierto? Saca las malas energías. Posteriormente tenemos a Ie, ¿cierto? O Ie. El nombre de Ie, pues de hecho está relacionado en ciertos escritos, especialmente en la Sagrada Escritura, en Éxodo, si no estoy mal, entre el 3 y el 14, se dice que cuando Moisés llegó a la zarza ardiente, pues de hecho le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Eie, ¿cierto? Y entonces ese Eie, él responde lo siguiente, como dice ahí, soy el que soy, ¿cierto? Si así se presenta Dios, soy el que soy, Eie. También por ahí encontraron escrito, por ejemplo, del Bhagavad Gita, que dice, soy el que es y el que no es. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a Dios, por ejemplo, no lo podemos limitar. O sea, limitar la presencia de lo infinito, volverlo finito, realmente es compararlo con algo enfrascado, con algo cuadriculado, porque pues Dios, al ser una presencia infinita, es el que ha sido y el que siempre será.
Y si uno trata de dar forma a lo que no tiene forma, pues realmente lo limita y no se puede limitar lo que es ilimitado a lo que es infinito. Porque es algo que realmente no puede como encajar dentro de nuestra intelectualidad. Eso está mucho más allá, ¿sí? La presencia de la divinidad de Dios. Ahí dice Olán, que está refiriéndose al Dios eterno, también ahí lo tenemos en los Salmos para investigarlo, y Gibor, el Dios fuerte. Entonces son términos representando a la divinidad dentro del campo hebreo y en el campo cabalístico, ¿ok? Para que más o menos tengamos en cuenta, ya que vamos a desenvolvernos dentro del estudio del camino iniciático. Ahora vean ustedes lo siguiente. Aquí ya tenemos la presentación del árbol de la vida, pero hay algo que debemos analizar. Dice aquí, el Sefer Yezirat, el Dios celeste, Elohim, crea el universo a través de 32 senderos maravillosos o vías de sabiduría. Las historias nos hablan de los 33 años de Cristo, nos hablan de los 33 grados de la macería, pero resulta que aquí vamos a hablar de 32 grados, o 32 senderos, o 32 vías, o 32 niveles dentro del desarrollo del árbol de la vida, o el camino iniciático de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Dice acá, el árbol de la vida de la Cábala representa simbólicamente las leyes del universo. Este esquema está formado por lo siguiente: 4 mundos, que los vamos a analizar. Sin embargo, en el tema anterior ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan el mundo de Asilus? ¿Cierto? Encontrábamos a Brial, Yezirat y Asiat. Ahorita lo vamos a retomar. Vamos a estudiar 10 centros energéticos o 10 centros electromagnéticos, que son esferas más reconocidas como céfiras, ¿cierto? Vamos a analizar los 3 pilares o 3 columnas de la sabiduría, y vamos a analizar, aquí se me queda algo, aquí, los 3 velos de la existencia negativa no manifestada. ¿Cuáles serán esos 3 velos? Y por quinto tenemos los 22 senderos, ¿no? Dentro del aspecto de las 22 cartas del alfabeto hebreo y las 22 letras hebreas. Ahora, este conjunto de 10 sefirot y las 22 letras representan las 32 vías de la sabiduría. Veámoslo por qué. ¿Por qué quiere decir eso? Tenemos aquí los 4 mundos. Esos 4 mundos están representados y se relacionan con los elementos de la naturaleza. Si ustedes ven, por ejemplo, el agua, el aire, la tierra y el fuego como luz, ¿no? Tengamos en cuenta que el habitáculo de la luz es el fuego. Si hay fuego, hay luz. Pero aquí hay algo interesante. En la parte superior tenemos el mundo de Asilus. Si ustedes recuerdan, hablábamos la semana anterior de que en esa región se encuentran los arquetípicos, ¿no? O los arquetipos. Es el mundo de los kéteres universales, o la región de los adancamones, cuando el kéter ha realizado el árbol de la vida dentro de él mismo y se convierte en el hombre celeste o adancamón. En esa región también dice el maestro que se encuentra, pues de hecho, todo lo que es la divinidad suprema, ¿sí? Toda la expresión del sagrado Triamasicano, todo lo que nosotros podemos conocer, pues de hecho, como los logos universales. O sea, estamos hablando pues de algo muy elevado, donde está pues de hecho la divinidad. En el segundo mundo estudiamos nosotros o analizamos la región que corresponde a Brial. Y en la región de Brial estudiábamos la semana pasada que en esa región es la región de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que es la región donde se encuentra pues de hecho aquellas expresiones de lo que se conoce en Cábala como los tramos. Si se recuerdan ustedes, decíamos de que en esa región un ser puede escoger uno, si sigue el camino directo hacia el mundo de Asilus, o coge un tramo. O sea,
están los mundos védicos, ¿no? El mundo nirvánico, está el trabajo como maestro dentro de los planos internos para ayudar a la humanidad de acuerdo a como lo dice el maestro. Pero es una región de creación. Si ustedes miran en esa región, está predominando el íntimo, predomina Cheser, predomina nuestro ser, predomina el alma divina, el alma búdica, conciencia superlativa, predomina el alma humana, el alma causal. ¿Por qué? Porque es una región altamente espiritual, es una región de creación, o la región de los tramos dentro de las enseñanzas cabalísticas o Corsia. Después seguimos a un cuarto plano, el tercer plano, perdón, y en ese tercer plano encontramos nosotros la región de Yesirat, ¿no? La región de Yesirat es la región, pues de hecho, donde se mueven o se desarrollan o se desenvuelven los ángeles, donde se forman los ángeles. Y en esa región, pues, vamos a encontrar nosotros un campo extraordinario. Recuerden ustedes que hablábamos que es la región donde ejercen la alta magia, la alta teurgia, donde se ejerce todo lo que es la alta ceremonia, no litúrgica, sino ceremonia mágica, espiritual. Es donde dirimen los poderes, todos los grandes maestros y magos. Estamos hablando del plano mental, el plano astral y el plano vital. ¿Sí? Son tres regiones, es el triángulo más inferior de todos los tres, donde se mueve, pues, de hecho, la alta magia ceremonial. Y vamos al cuarto mundo. El cuarto mundo es el mundo de Asiat. Y en esta región, pues el maestro nos explica que es la región de la parte material del mundo físico, es donde pues ejecutamos, ¿cierto?, todo lo que hay que hacerse dentro de la parte física humana. Tengamos en cuenta que es el mundo de Malkuth, o sea, es la región de nosotros. Región que permite que se exprese la divinidad, que Dios se humanice y que permite que nosotros como humanos nos podamos divinizar. ¿Sí? Es algo extraordinario, penetrar dentro de estos estudios, al menos con una concepción un poquito de nosotros intelectual, entremezclada con el área espiritual, con las ansias de conocimiento, pues nos permite entender de que realmente es algo extraordinario los estudios que han hecho los grandes cabalistas a través de los tiempos. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos centros magnéticos, 10 centros magnéticos, y estos 10 centros magnéticos se reconocen como esferas o espacios, mundos, dimensiones, que en Cábala se conocen como Yesirat, ¿no? O se conocen como Séfiras. Esas Séfiras, pues de hecho son el camino secreto que nosotros tenemos que ir escalonando. Comenzamos con el primer centro magnético, que es el Malkuth. Estamos aquí la base, pero podemos ir escalonando, ¿sí?, de centro en centro, de esfera en esfera, de séfira en séfira, hasta poder llegar a lo más elevado, que es la número 10, el famoso Keter. Pero bueno, es un trabajo, ¿no? Es una continuidad que eso puede tardarle toda una vida o muchísimas existencias en la persona. Todo depende de la evolución que trae el individuo desde muchas otras existencias trabajando dentro del campo espiritual. Ahora tenemos aquí lo siguiente. ¿Se acuerda que hablábamos nosotros de los 3 velos, ¿cierto? De la expresión aquella negativa no manifestada. Esos 3 velos, ¿cierto?, que están como en oscuridad, que no tienen manifestación, es la representación del Ain absoluto y manifestado, el Ain Sof, que ahí tenemos la manifestación ya de un primer átomo espiritual, y el Ain Sof Aur, cuando ya está la expresión o manifestación de esos 3 átomos primordiales, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, para empezar a desenvolver el árbol de la vida, ¿no? O estos 10 centros electromagnéticos, cósmicos, universales. Entonces allá tenemos esa extraordinaria expresión para que lo tengan en cuenta. Son aquellos velos inmanifestados, aquella expresión negativa, le dicen negativa porque al parecer es como si fuese una oscuridad porque no la podemos ver, pero que tiene una gran realidad.
Todo depende pues de acuerdo al individuo que tiene esos derechos de penetrar en esas regiones. Nosotros si nos llevan por allá yo creo que nos da un impacto, porque realmente ver cosas que uno no está preparado emocional, psíquicamente, mentalmente, estructura interna para poder estar en un lugar de esos, uno se puede morir. Pero cuando un individuo ha formado esa estructura interna, entonces puede llegar a esas regiones que son un vacío, pero que no son un vacío, que son oscuridad, pero no es oscuridad porque es luz. Entonces realmente para ese individuo es otra realidad. Para nosotros realmente podría ser como el abismo, como el infierno, porque no tenemos la preparación para poder estar allá. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos las tres columnas. ¿Recuerdan ustedes que dentro de la estructura del árbol de la vida aparece la columna de la misericordia o del amor, ¿cierto? Donde está regida por el Cristo cósmico, Chomar, está regido por Chesed y está regido por el cuerpo mental, la columna de la misericordia o del amor. La columna opuesta al otro lado encontramos unas características femeninas. Entonces en la parte de arriba tenemos a Binah, el Espíritu Santo, después sigue el alma espiritual Budi y concluye con el cuerpo astral, ¿no? Región astral. Pero es la columna de la severidad o la columna de la justicia. Y la columna del centro es la columna del equilibrio. Es la columna que corresponde, pues de hecho, al desarrollo de toda la conciencia. Tengan en cuenta que ahí está la parte vital, a Yesod, tenemos el alma, aparece en esa área, en esa columna, el conocimiento dar, y en la parte superior está que. Entonces ahí desenvolvemos todo lo que es el árbol de la vida, las séfiras, las divinidades, los atributos en esas tres columnas. Y concluyamos con lo siguiente. Aquí hay algo interesante. Vean ustedes lo siguiente. Resulta que si vamos a ver los 32 senderos, les decía a ustedes, se desenvuelven 4 mundos, ¿cierto? Hay 4 mundos. Dentro del desarrollo de ese árbol tenemos 10 centros magnéticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centros magnéticos. Esos 10 centros magnéticos desenvuelven o desarrollan 22 senderos, o 22 letras del sagrado alfabeto hebreo, o 22 arcanos iniciáticos. Lo podemos ver de la siguiente forma. Si vemos todos estos caminos, ¿sí lo ven? Estos caminos son el camino iniciático, los 22 senderos. Esos 22 senderos tienen subida vertical, horizontal, ¿cierto? Diagonal, subes, bajas, asciendes, vuelves y asciendes, vuelves en vertical, en horizontal, en diagonal, vuelves en vertical, porque el camino iniciático se mueve de esa forma. Por eso dentro del aspecto espiritual muchas veces uno queda enredado, porque no se da cuenta el camino, ¿me entiende? Uno va como cegado, como dice por ahí ciertas enseñanzas, o sea, uno va a oscuras, pero en el fondo no está todo a oscuras, puede ver algo, sin embargo no puede verlo todo, porque el camino iniciático se mueve de esa forma. ¿Sí? Entonces va el iniciado, sube, desciende, asciende, y en el desarrollo de estos senderos iniciáticos, de estos caminos que están relacionados con las 22 letras del alfabeto hebreo y con los 22 arcanos mayores, se conforman, pues de hecho 22 más 10 dimensiones, más 10 centros magnéticos o céfiras, para un total de 32 senderos. Estos son los 32 senderos de la alta iniciación, desenvolviéndonos en 4 mundos, desenvolviéndonos en 10 centros magnéticos, entrando de céfira en céfira, adquiriendo sabiduría de los 3 velos no manifestados, ¿cierto? Teniendo el conocimiento que nos va dando la divinidad en cada una de las 3 columnas que conforman, pues de hecho, el árbol de la vida. Y todo esto es parte del proceso, del desarrollo, del camino iniciático de la persona que algún día tomó la decisión y dijo,
estoy cansado con la vida que llevo, no puedo continuar más así. Dice el maestro en su libro Psicología, llega el momento donde aparece el punto matemático que dice, ¿esto qué es? Si esto es la vida, pues no vale la pena vivir, porque vivir por vivir no vale la pena, ¿cierto? Cuando la persona está cansado y entiende de que nació, que ha crecido, que trabaja, que lucha, que se enferma, que se alivia y se hizo viejo y que realmente entiende que esa no es la real existencia, entonces se da la tarea de decir, Dios mío, ilumíname, muéstrame por dónde es, por dónde tengo que comenzar, cuál es el camino a seguir, por dónde es, pues de hecho, mi vida, ¿cierto? ¿Por dónde debo ascender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi misión de mi existencia? Entonces en ese momento se abre para Malkut, se abre el camino. Y al abrirse el camino, pues de hecho él comienza a escalonar estos senderos, a caminar, como dice también el maestro, por una senda que es pues de hecho una navaja altamente peligrosa, ¿cierto? Y tan peligrosa porque le toca ir derechito, ya que si se va para un lado, profundos abismos. Si mira para el otro, abismo. Y si se quiere volver, entonces atrás le están diciendo, hágale, o si no va al abismo. Tírese. Entonces le toca coger derechito y eche para adelante. ¿Cuánto sufrimiento tiene que vivir? Mucho. ¿Cuántas alegrías y triunfos va a tener? Demasiados. ¿Cierto? ¿Cuánto va a lograr? Grandes logros va a obtener en relación a la obra del Padre, escalonando esta vida. ¿Cuántos poderes va a adquirir? Demasiados. ¿Cuánta conciencia va a despertar? ¿Cuántos logros va a tener en el campo material? Porque Dios también le da en el campo material para que pueda sostenerse. Muchos. ¿Sí? Aquí le trabajamos a Dios. Cuando estábamos aquí como Malkut, viviendo una vida por vivirla, entonces le estamos sirviendo al diablo. Pero servirle a Dios es comenzar el camino iniciático. Subir por el árbol de la vida, ir logrando el desarrollo de todos los atributos divinales y sagrados que todos nosotros tenemos derecho a tener. Pero si le servimos a la divinidad. ¿Listo? Tengan en cuenta que esto se desenvuelve o se desarrolla dentro de la práctica de los tres factores. El maestro nos enseña morir. Entonces, ¿cuánto hay que morir acá? Un montón. ¿Cierto? Mucha pereza, inercia, indisciplinas, egoísmos, odios, fornicaciones, miedos. ¿Cuánto hay que nacer? Mucho. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos imperfectos. ¿Sí? Somos imperfectos. Necesitamos perfección. Que nazcan virtudes, atributos, poderes, fuerzas, facultades, leyes dentro de nosotros. ¿Cuánto tenemos que hacer de sacrificio? Demasiado. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho sacrificio por medio. Dejar de hacer lo que le ha gustado hacer, dar de lo poco que el cielo le da a los demás, enseñarle al que no sabe, realmente tiene mucho sacrificio. Sacar de su bolsillo para decirle a otro, le enseño el camino, porque saqué unos libros, porque saqué unos volantes, porque quiero enseñar, tiene que hacer un sacrificio económico. ¿O no es así? Claro, entonces hay mucho sacrificio, hay mucha muerte y hay mucho nacimiento mediante la escalonada de esta montaña, porque esto es una montaña, una inmensa montaña, y subir por esa montaña se requiere de los tres factores de revolución. ¿Hasta aquí? ¿Entendido? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. El objetivo que quería era ese, para poder penetrar un poco más allá. Veamos lo siguiente ahora. Si nosotros reflexionamos sobre lo que ya hemos estudiado, nos damos cuenta que quien adquiere o desarrolla ese árbol dentro de sí mismo somos nosotros. Esto no es de que el vecino, que es el amigo, o que yo no progreso porque es que mi mujer a mí no me deja.
No, que es que yo tengo un vecino mala gente que se mete conmigo, entonces yo por eso es que espiritualmente no doy nota porque ese vecino me hace pelear mucho. Y claro, como es que pues a mí me toca pelear porque es que si no peleo entonces a mí no me hacen caso. ¿Sí ven? Entonces resulta que uno muchas veces le echa la culpa a otro porque no evoluciona o no desarrolla ese árbol de la vida dentro de sí mismo. Y realmente pues la vida nos pasa y estamos perdiendo el tiempo porque uno siempre está pensando que el progreso lo hace es porque si me dejan, ¿no? Cuando el trabajo es totalmente individual. Esto es individual, la realidad que sí es totalmente individual. Entonces, quien trabaja individual desarrolla dentro de sí mismo todos esos tres velos de la manifestación o no manifestación, las tres columnas, los 22 senderos, y de hecho desarrolla todas las cantidades de poderes y de fuerzas dentro de sí mismo, ¿sí? Porque somos el mismísimo árbol de la vida, ¿sí? Formándose. Eso es como hablar de la Jerusalén celestial. Se dice que nosotros debemos ser la Jerusalén celestial, desarrollar todas esas columnas y todos esos empiedrados y todos esos pisos y esas paredes llenas de oro, de plata y de piedras preciosas se deben desarrollar dentro de nosotros. Ok, ahora veamos o penetremos ya en el estudio de la Sagrada Carta del Tarot. Resulta que yo aquí tengo unas cartas y vamos a analizar eso. Las cartas del Tarot, hay que tener en cuenta que una es la imagen que está en la carta, ¿cierto? Uno siempre se guía y uno dice la carta. Pero resulta que la carta tiene un cartucho o instrumento donde se encuentra la figura de la carta. O sea, si ustedes analizan lo siguiente, allá tenemos el cartucho dividido en tres partes. Entonces leamos un poco la estructura del arcano. El cartucho es la figura ovalada dentro de la cual está contenido los tres planos del arcano. Hay tres planos, ¿cierto? En cada arcano. Dentro de los cartuchos los nombres de los dioses y los nombres de los reyes, considerados como emanaciones, encarnaciones de la divinidad. Tanto nombre de divinidades colocadas en los arcanos como de reyes. Al final del tema se darán cuenta ustedes por qué a las cartas de ciertos o cartas de tarot de ciertos individuos que las han hecho, aparecen reyes, aparecen reinas, ¿sí? Porque era la forma también de trabajar colocando el nombre de un rey y de una reina, porque se le consideraba como la encarnación de una divinidad. Tenemos en la parte de acá abajo, dice, el arcano propiamente dicho es el contenido del cartucho. Entonces, esto es el cartucho. Y el arcano está contenido dentro del cartucho, ¿ok? En primer lugar, todo arcano está dividido en tres dimensiones o planos: espiritual, mental, material o físico. La parte de arriba del cartucho representando un plano espiritual, el centro un plano mental y la parte inferior físico o material. Veámoslo acá, ¿cierto? Si ustedes miran, aquí hay la representación del plano espiritual, la parte de arriba del arcano. La parte central del arcano es el plano mental. Y la parte inferior del arcano, la parte física o material. ¿Cierto? Y esta representación del arcano, o el color y todas las figuras, están dentro del cartucho, que sería la carta, ¿no? Esa es la carta en sí. Entonces, para que hagamos una diferenciación, porque uno siempre dice el arcano y coge la carta y claro, la carta, no, este es el cartucho teniendo la información, y el arcano propiamente es lo que está aquí al frente, ¿no? Ok, ahora veamos. Tenemos el plano espiritual. El plano espiritual tiene la siguiente representación. Si ustedes ven, la parte superior de la carta está indicándonos todo lo que necesitamos aprender en el campo espiritual. Si vemos en la parte de arriba, hay un fonograma de carácter cabalístico.
¿Esta que ustedes ven ahí? No. Es un fonograma cabalístico o también se le llama una letra cabalística. O sea que los que estudian cábala, al ver esa imagen, saben de que está representando algo. Si vemos aquí tenemos un fonograma egipcio o lo que se conoce como un jeroglífico egipcio. ¿Sí? Es la representación de una enseñanza, de un dibujo sagrado de tipo egipcio. Y el lado de allá se conoce como una letra iniciática. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte del cielo de la carta está representando un camino, un aspecto iniciático, un símbolo, una letra iniciática, unas enseñanzas cabalísticas y unas enseñanzas egipcias. Aparte de eso, en el centro tenemos la representación de una divinidad o una figura divinal egipcia. ¿Sí? Entonces, todo esto es pues, de hecho altamente iniciático. Nosotros tomamos la carta, de pronto hasta la consultamos y uno se va, es como por la figurita o el nombre que diga el mago para que me diga siempre que sí. Como es una carta positiva, hay que salga el 1, el 2, el 3, que no me va a salir el 16 y el 18, que no me van a salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabe que le está diciendo que no, pero uno quisiera que siempre le dijera que sí, pero nunca analizamos por decir el cielo del arcano, que está representando, imagínense, esos ojos que todos lo ven, está representando una divinidad egipcia, está representando pues de hecho algo sagrado, letras iniciáticas, números cabalísticos, ¿sí? Tenemos fonogramas egipcios y todo es parte de la conformación de un cielo dentro de la carta del tarot. Ahora veamos lo que sigue. Aquí tenemos el plano mental. Ese plano mental es la representación de una divinidad egipcia. En este caso sería el mago. La carta número 1, ¿cierto? Ahí aparece el mago y ese mago, pues de hecho está rodeado de una cantidad de símbolos esotéricos, iniciáticos. Hay un altar, hay una espada, hay un báculo, ¿sí? Hay una cantidad de elementos. La representación de él es de un maestro. Y si ven, él está con el dedo señalando a la tierra, ¿cierto? Abajo, a lo inferior. Y en la parte de abajo está señalando hacia el cielo, a la divinidad. Entonces, esto es una representación de algo divino, sagrado, dentro de las enseñanzas egipcias. Y tenemos símbolos que el iniciado, a medida que avanza dentro del árbol de la vida, pues de hecho va adquiriendo toda esa cantidad de atributos, toda esa cantidad de símbolos se desarrollan dentro de la misma persona. Uno dirá, Dios mío, ¿y cuándo será eso? Pues tengamos en cuenta que un iniciado, cuando llega a la primera iniciación del misterio mayores, le dan la espada, ¿cierto? Como maestro, ¿no? Porque mucho más antes ya tiene una, pero según dicen que es pequeñita, ¿sí? Pero a medida que avanza, va adquiriendo, va recibiendo toda esa cantidad de símbolos esotéricos en su propio interior, o sea, en su propia alma. Ok. Ahora continuamos. La parte inferior de la carta. Esa parte inferior de la carta la vamos a analizar porque ya estudiamos el cielo, el plano mental, y ahorita penetremos al plano físico. Ese plano físico está desarrollado en dos aspectos: la base de la carta y la parte material de la carta, ¿cierto? Ese plano físico nos explican, por ejemplo, ahí tenemos un símbolo, tenemos la representación de un símbolo esotérico o iniciático, y es un cubo. Los entendidos en relación al cubo, pues saben a qué nos referimos, ¿no? Si vemos las líneas que están como en forma diagonal, es la representación de la mezcla entre el agua y la tierra. Siempre que vemos en la base de un arcano líneas que van así como horizontal, es representando agua. Pero si las líneas se encuentran así, como diagonales, entonces encontramos la unión entre agua y tierra, dos elementos, ¿ok? Pero aquí hay algo más interesante. En la base aparece
una potencia sideral representativa entre un planeta y un signo zodiacal. El primero domina al segundo. Entonces, el planeta está dominando al signo. El planeta es Sol, pero el signo es Leo. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces tenemos el signo rigiendo que como casa tiene al Sol, ¿no? O el Sol como casa también tiene al arcano Leo. Entonces tenemos el Sol y tenemos a Leo. Entonces tenemos nosotros un planeta y un signo zodiacal. Enseguida encontramos nosotros el nombre de una divinidad. El nombre de esa divinidad se llama el mago, el que grime los poderes, ¿cierto? La fuerza. En el lado de allá encontramos una letra hebrea, y esa letra hebrea que se llama Adle, representando el 1 dentro de las 22 letras del alfabeto hebreo. Adle, el 1, es pues de hecho un número, una letra sagrada, ¿no? Una letra sagrada. Y enseguida hay una potencia numérica. La potencia numérica es el 1 dentro de nuestros, ¿cierto? Como nosotros lo manejamos a este lado del mundo. El 1, el 2, el 3. Pero en hebreo es Alel, Bet y Medalel. Entonces, para ello es Alel, el 1. Para nosotros diríamos 1. ¿Sí? Pero para ello es una letra hebrea llamada Alel. Potencia numérica, letra sagrada hebrea, nombre de divinidad egipcia, el mago, potencia sideral, planeta y signo zodiacal. ¿Ok? Entonces tenemos dentro de solo la portada, dentro de la estructura del cartucho, tenemos nosotros mucho material para analizar. En la base, ¿cierto? En el plano material, en el plano mental y en el plano espiritual. Todo esto conforma, pues de hecho, todo lo que es la parte simbólica de un arcano. ¿Qué dicen ustedes? ¿De pronto lo habían pensado así? ¿Lo habían analizado alguna vez? No, tan detallado. ¿Cierto que no? Porque uno siempre se fija es como el dibujito y que diga sí. O sea, que sea un arcano positivo, ¿cierto? Porque de pronto nos da pavor, uy, pero es que eso me cayó a mí el número 15, uy, y Fome, Lucifer, eso mejor dicho, me va a pasar algo va a ocurrir, ¿cierto? Entonces uno de los arcanos que son de carácter negativo, pues como que uno siempre le corre, y cuando ve que le sale el 1, o el 3, o el 6, o el 9, o el 10, entonces uno como que pone contento. ¿No es así? Muchas veces uno es que le salga la carta y mirar a ver qué dice atrás. Sí. Ni siquiera uno visualiza, la analiza. Solamente quiere saber qué es lo que le está diciendo atrás. Así es. O sea que, claro, porque digamos, por negativa que sea la carta, tiene sus tres aspectos. Y o sea, algunos dicen que trabajar, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada arcano es la representación de un sendero, de un camino de tipo iniciático. Por eso les decía, son 22 senderos, 22 cartas, 22 letras del alfabeto hebreo. Aparte de eso, si recuerdan, el tema anterior hablábamos que esto fue dejado por el gran Enoch, ¿cierto? Y él, pues según esto, lo esculpió en piedra. Pero también se habla de que esto fue encontrado hecho como en láminas de oro. ¿Sí? Entonces esto siempre desde la antigüedad ha sido tenido como algo sagrado. Hablando del tarot egipcio, ¿no? De los arcanos egipcios, porque ahora pues después miraremos que hay otro tipo de tarot, pero estamos hablando de este que es el recomendado por los maestros, es el que incluso hay una obra donde el maestro explica cada arcano, porque pues se trata de algo realmente que ha sido valorado, tenido como sagrado desde épocas antiguas, ¿sí? De mucho tiempo, muchos siglos, miles de años atrás,
como algo sagrado. Los arcanos del tarot. Por eso en el título colocamos el sendero iniciático en los arcanos del tarot, porque esto se convierte en un camino iniciático. Ok, bien. ¿No hay alguna inquietud en relación hasta el momento? ¿No? Pues de pronto en todas las cartas no siempre signo zodiacal con el planeta van, ¿no? No, porque ya cambia. De la carta Sí. número 11 a la 22 ya empieza a haber un cambio. Y en los arcanos menores también ya hay cambios en relación a este aspecto del planeta con el signo. ¿Sí? Yo los invito para que lo miren. Yo creo que todos ustedes trajeron sus carticas, ¿no? Entonces el anhelo es que ahora cuando ya hagamos una presentación de algo interesante dentro de este aspecto de las cartas, que pues incluso para que lo tengan en cuenta no va a quedar grabado en el video, porque ya son cosas un poco más ocultas, ¿sí? Son aspectos que realmente pues no los soltamos así en público. Sin embargo, creo que lo que estamos hablando es muy profundo y que la gente o las personas que van a ver este video realmente sé que les va a servir mucho, como nos ha servido a nosotros, pero hay otras cosas que no las podemos entregar así y lo haremos pues fuera de cámara. ¿Ok? Veamos ahora lo siguiente. Aquí tenemos una carta, que es la carta número 24, pero ya es una carta de menor. Como es una carta menor, entonces hay cambios. Si ustedes miran, hay cambios. Hay movimientos en la base, hay cambios en el plano material, en el plano mental y en el plano espiritual. Sin embargo, analicémoslo porque hay que hacer un estudio de las dos partes. No solo nos podemos quedar analizando la carta mayor, sino que también tenemos que analizar y estudiar la carta menor. Vean, aquí dice fonograma egipcio, ¿no? Allá arriba, que parece como si fuera el animalito de un caracol, ¿no? La babosa de un caracol. Es conocido como un fonograma egipcio, ¿sí? Una figura, un jeroglífico egipcio. Si vemos la parte más debajo de la figura, encontramos una divinidad egipcia. Ahí se ve una dama, una maestra, dándole seno a su bebé. Entonces es la representación de una divinidad egipcia. Pero si continuamos, allá está un fonograma cabalístico, iniciático, ¿cierto? En esa parte de allá, ese fonograma o esa letra cabalística es algo así parecido como les mostré ahora. Es la representación del camino, ¿sí?, iniciático de la persona. Pero los entendidos o evolucionados en este aspecto espiritual, pues lo comprenden. Ven la figura y saben de qué se trata. Nosotros la vemos y nos la tienen que explicar yo no sé cuántas veces. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque realmente no entendemos esa expresión, porque eso es de los mundos internos. Ahora fíjense en lo siguiente. Tenemos una letra hebrea. ¿Sí la ven allá? Sí. Entonces, ahí tenemos una letra hebrea sagrada que está en el cielo de la carta. Si continuamos, aquí en la parte de abajo tenemos una potencia numérica, 24, ¿cierto? Y el 24 es la tejedora, un arcano menor, una potencia numérica. Ahora tenemos una potencia planetaria. ¿Qué planeta es este? A ver, este es el símbolo de qué planeta. Venus. Entonces tenemos la representación de Venus en la carta número 24, que esta, pues de hecho, si la sumamos, nos da 6. Y 6 es el enamorado, Bau. Por eso, si ustedes miran la letra hebrea que hay arriba, es la letra número 6 de Bau. Y si sumamos acá 6, relacionada con el amor, entonces el planeta es Venus. Y Venus es el planeta del amor. Entonces, si ven que se relaciona todo una con otra, para potencializar la carta como un símbolo extraordinario
entre potencias siderales, numéricas, letras sagradas, potencias cabalísticas, ¿cierto? Y todo conforma, pues de hecho, la carta, algo profundo. Ahora continuemos. Tenemos nosotros un nombre mágico, la tejedora, el nombre mágico. Si continuamos, tenemos una letra castellana, que es la U. Y tenemos una síntesis numérica, el 6. Si sumas aquí 2 más 4, y allá tenemos una sumatoria, ¿no? Numérica. Entre la letra que O quiero síntesis. decir, la U, por ejemplo. Tendríamos que ver la U dentro de lo que nosotros tenemos a nivel ¿Aspecto? Sí, para mirar a ver. Pero todo tiene una razón de ser. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Dentro de la carta. Todo, total. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes hasta el momento? La divinidad egipcia hace parte del plano espiritual o de los dos planos, espiritual y... Ahí está cogiendo las dos partes. Está tomando las dos partes, porque recuerde que siempre la divinidad o la expresión de esa manifestación egipcia o divinidad egipcia está en el plano mental, es el dibujito, ¿sí? La forma. Pero ahí está tomando del plano espiritual y el plano mental. ¿Por qué? Porque las divinidades egipcias son traídas de los mundos superiores para que aquí en la parte física se le adorara o se le reconociera. Por lo los egipcios las esculpieron en los jeroglíficos, en los muros, ¿sí? Dentro de sus pirámides, en los papiros. ¿Por qué? Porque eran la representación de esas divinidades de lo más alto, manifestadas aquí en el plano más inferior. Extraordinario, ¿no? Continuemos. Aquí ya vamos a penetrar dentro del estudio de esas sagradas cartas. Ya hemos analizado el frente de la carta, toda la manifestación, expresión esotérica, simbólica, iniciática, ocultista de la carta al frente. Ahora analicémoslo por detrás. ¿Sí? Si ven en la parte de arriba, ella se divide como por planos y por, ¿cómo le llaman cuando coloca uno solo como abreviaturas? Si uno ve, por ejemplo, P, está representando plano espiritual. Y en el plano espiritual dice conocimiento de lo oculto. En el plano espiritual. Ese nombre o esa manifestación, esa expresión, conocimiento de lo oculto, realmente tiene peso. ¿Quién tiene conocimiento de lo oculto? ¿Acaso no es aquella persona que está penetrando o ha penetrado dentro de esos misterios para conocer lo oculto, lo que no es físico, lo que no se puede conocer con los sentidos de percepción física, sino con sentidos de percepción interna, ocultos? Tenemos posteriormente un plano mental, y ahí dice ideación. ¿Qué sería ideación? Idear, ¿sí? Proyecto, cristalizar, tener visión. Si vemos, por ejemplo, plano físico, y en el plano físico dice expansión de ideas y deseos. Primero está en la mente, y después está en la parte física para cristalizar sus ideas y sus proyectos, sus deseos, ¿no? Casi siempre uno todo lo que hace lo hace por un deseo. Si uno no sintiera el deseo de hacer algo, no lo haría. Quiere comer algo porque siente el deseo, quiere comprarse una ropa, comprarse una loción, tomarse algo, es porque siente un deseo, ¿no es así? Yo quiero verme esa película que está recién salida. No, es que ese es un actorazo, ese tipo, qué película, y siente un deseo y se va para el teatro o la compra para verla en su casa, porque siente un deseo. Pero viene primero una manifestación mental y después hay una expresión física. Después dice más abajo, asociación o axioma trascendente. El axioma trascendente, por decir en esta carta, nos dice, gozoso en la esperanza, sufrir en la tribulación, sé constante en la oración. Ese es el axioma trascendente.
en la carta número 11. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Sé constante en la oración. O sea, ora, ten fe, que lo que estamos pasando como una tribulación difícil, compleja, la vamos a trascender. Va a pasar. Tarde que temprano tiene que pasar porque no es eterno. La carta número 1 dice, dice acá, sé en tus palabras como eres en tus pensamientos. Ese es el asunto trascendente. ¿Sí? Sé en tus palabras como eres en tus pensamientos. Haga lo que piensa. Exacto. Cada carta tiene un axioma trascendente. Entonces es algo que me dice como que me eleva, como que me motiva, como que me llena de un entusiasmo interno, porque es algo que me está diciendo, hágale, ¿sí? No se dé por vencido, usted puede, lo va a tener, es suyo, ánimo, ¿sí? Es una expresión como sagrada, divina, espiritual. Después tenemos asociación astrológica. Por decir, en esta carta, número 3, tenemos una asociación con Libra. ¿Sí? Asociación con Libra. Las balanzas, ¿no? El equilibrio. En el cuerpo, los riñones. Y posteriormente seguimos. En general, la carta ya nos habla en general. Y por decir, ahí dice posible matrimonio. La duda es por coma del alma. Aproveche la oportunidad. O sea, cásese. Aproveche porque, por ejemplo, aquí dice, obstáculos vencidos, iniciativas positivas. En general. Entonces, cada una de las cartas nos enseña algo, pero vuelvo y le digo, uno puede la carta y quiere ya, ¿cierto? Pero eso también toca tenerlo en cuenta en la pregunta que uno ha realizado, ¿no? ¿Qué es lo que uno lo tiene que asociar? Exacto. Hay muchas cosas que nosotros pues debemos entender que es de acuerdo también a la pregunta. ¿Sí? Y de acuerdo a la pregunta se interpreta lo que por detrás de la carta le dice a uno. Aquí dice, por ejemplo, lo siguiente. Por el derecho, ¿cierto? Ahorita viene el derecho de la carta. El derecho, que nos caiga así y que no nos vaya a caer así. ¿Sí me entiende? ¿Sí, no? Derecho. Positivo, bien. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? Es posible que uno, digamos, las tenga de la almohada y las eche y caiga al contrario. De pronto puede suceder. Porque ellos que aparecen así, dice, pero ¿cómo? Porque entonces uno llega y la voltea. ¿Cierto? Pero eso le está queriendo decir algo. Sí, claro. Pero uno eso lo pasa. O sea que esa interpretación, cuando le sale la carta a uno al revés, pues es un revés, ¿cierto? Que vendría a ser el significado como tal. Sí, claro, porque si usted mira, por ejemplo, el derecho dice connubio, cierto, unión sentimental duradera, atracción recíproca, besos castos. La carta me está dando un frente, un derecho, y es muy positivo, 100%. ¿Sí? Pero si la carta me cayera en revés, o sea, si la carta me cayera al contrario, ¿sí? Así, entonces la carta está golpeada, está al contrario, se encuentra con los pies para arriba. Si uno ve ahí dice ruptura, disensiones, altercados y separación. O sea, hay un fracaso. ¿Sí? Hay un siendo fracaso. la carta positiva. Claro, aún siendo positiva, pero como está así, por su revés, o sea, está de cabeza. Hay que reflexionar. Yo creo Hay que analizarlo. Es que la carta no es para uno. Claro, porque aquí esto no es un maestro de juego. Exacto. Esto es exactamente, esto es un maestro de sabiduría. Y ahí nos toca a nosotros pues ser muy atentos, porque si cae al contrario, algo está diciendo. ¿Sí? Algo está diciendo. Algo nos quiere decir la carta. Hay que tener también en cuenta que si usted se lanzó a hacer una consulta con la carta, es porque usted tiene la intención de que la divinidad le dé a través de ella
una enseñanza, una respuesta. Y Dios es tan sabio que le da una respuesta. Entonces, si le cayó invertida, ojo. Si le cayó de bien de frente, excelente, ¿cierto? Analizar qué quiere decir. Y yo le pongo la intuición al revés de la carta, ¿sí? Le debo poner la intuición para ver qué me quiere decir. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué? Porque es un maestro y a cada persona, aunque es la misma carta que todo el mundo saca, pero resulta que cada quien por su intuición y su sentir y por la pregunta que hizo, pues hay una respuesta muy diferente. Muy diferente. ¿Sí? ¿No entendemos? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Bien. Ahora penetremos en este otro campo. Ya vamos a estudiar lo que son arcanos positivos, arcanos negativos, arcanos que nos convienen y arcanos que no nos convienen. Son de que toca tener mucha... No, son de estudio. Son cartas de estudio. Dice aquí, los arcanos positivos para un viaje, un negocio, una obra, un trabajo, etcétera, son los siguientes. Arcano 1, ¿cierto? Tenemos el arcano 1. Aquí tengo todas las cartas, vamos buscando. Aquí tengo el arcano 1, positivo. Arcano 2, positivo. Arcano 3, positivo. Arcano 4, positivo. Arcano 6, un positivo. Arcano 10, 11, 17, 19 y 22. ¿Sí? Saquemos las cartas, ¿todas las tienen? Ok. Cada una de estas cartas son positivas. ¿El 1 cuál es? El mago. Keter. El 2, la sacerdotisa, el Cristo cósmico. El 3, la emperatriz, ¿cierto? Binah, el Espíritu Santo. El 4, el íntimo, Chesed. El cuarto íntimo, Chesed. Vamos para la carta número 6. La indecisión del enamorado, la que se relaciona con la carta 24. Vamos para la carta número 10. La retribución. ¿Cierto? La rueda de Sansara, pero se convierte en la rueda de retribución quien trabaja para el Padre, para el ser. La carta número 11. La persuasión, el león domado. Ahí aparece la madre cerrando las fauces al león para que no nos pueda devorar. O sea, para que la ley nos permita continuar y paguemos con obras las deudas. Tenemos la carta número 17, la esperanza, la temperancia, un compás de espera, y hay algo extraordinario en esta carta que es lo siguiente: la fe, el amor y la esperanza. Si no estoy mal, esto lo manejaba un profeta y él lo expresaba así, ¿cierto? Si no estoy mal, en San Pablo, bueno, nos habla de la esperanza y nos habla de la fe. Y más aún, algo más grande que la esperanza y la fe es el amor. Cuando se tiene esperanza, fe y amor por lo que se hace, eso tarde que temprano da frutos. Hay hechos. Carta número 19, la inspiración, el sol radiante. Y ahí tenemos pues de hecho una pareja y el sol iluminándole, ¿no? Son grandes éxitos, grandes triunfos. Y la carta número 22, carta positiva, que es el regreso. Es el regreso de nuevo al Padre, porque ha trazado su camino por el árbol de la vida, de Séfira en Séfira, adquiriendo todos esos valores, todos esos atributos, para poder nuevamente llegar de nuevo a la corona suprema, a la divinidad. ¿Ok? Entonces son cartas que si ustedes hacen la consulta y les sale alguna de ellas, está indicando positivo. O sea, es un sí. Es un sí. Ahora veamos lo que sigue.
Arcanos que no convienen para la realización de ninguna actividad de importancia son los siguientes. Arcano 8, el 12, el 15, el 16 y el 18. Estamos hablando apenas de 5 arcanos que dicen no. Si yo analizo la carta número 8, la carta número 8 es la justicia. Entonces ahí aparece la balanza y una espada, ¿no? Tomada por una divinidad egipcia. Dice no. O sea, hay que esperar. No se apresure, no se vaya, no lo haga porque puede fracasar y perder el negocio más lo que usted desea hacer. La carta número 2, que es el apostolado, es una carta de sacrificio. Por eso es importante entender que la carta 2 es la carta del sacro oficio. Nos invita al servicio, a la caridad, a enseñar, ¿sí? A producir dinero cósmico, ayudando, enseñando, contribuyendo a la divinidad, sirviendo a la humanidad. Porque es la forma de generar nosotros recursos cósmicos, Dharma, para que se nos pueda conceder aquí en el plano físico lo que nosotros anhelamos. Sin embargo, si no tienes con qué, la carta te dice no. Quieto. Si vemos la carta número 15, pues aparece aquel señor, ¿sí? El tipo Bafómeto, Lucifer, y es tentación, prueba, y hay peligros, peligro de caída, peligros físicos, obstáculos, barreras, dificultades. Entonces la carta dice, no, hagamos caso y mejor esperemos. En ocasión no debe esperar 2, 3 días, una semana, un mes, y después ya el camino se acomodó, se arregló para que podamos hacer lo que teníamos planeado. Carta número 18. 16. ¿Sí? 16, sí. Carta número 16. La fragilidad. Torre fulminante. Caída fatal. Entonces el individuo fulminado por el rayo de la justicia. Y viene algo pues terrible, porque le dicen no y lo hace, pues la justicia, ¿cierto? Y se le cobra la ley. Si vemos la carta 18, crepúsculo. Los enemigos ocultos. ¿El crepúsculo qué significa? Enemigos ocultos. Sí, pero ¿qué es el crepúsculo? ¿Como consejero? No, porque eso está relacionado como entre oscuridad y día. ¿Sí? Es como si está oscuro pero la luna le está iluminando. ¿Sí? Estamos en el crepúsculo. Y ese crepúsculo es peligroso porque hay tanto fuerzas positivas favorables ayudando, pero también hay otras terriblemente tenebrosas, oscuras, que quieren hacer daño. Enemigos ocultos, por eso dice el arcano. Hay peligro, hay ataques. Lo que uno menos podría pensar es recibir ataques de personas cercanas, ¿cierto? Pero es la que más Sí, y muchas veces los más cercanos, los más conocidos son los que dan la puñalada. Y usted no la esperaba, ¿por qué? Porque usted esperaba que fuera alguien que no conociera. Ahí es donde si uno no está atento, uno termina diciendo, y tanto que le serví, y yo que le ayudé, le calmé el hambre, le ayudé cuando necesitaba, me pedía, yo le servía. ¿Sí? Y si no está atento, entonces uno se puede entrar en una cantidad de sentimentalismo y eso lo hace fracasar a uno. ¿Por qué? Porque la otra persona lo cogió y tomó. Le dio. Y si uno no está piloso, pues uno queda herido por esos enemigos que se consideraban amigos. Entonces, amigo, ¿cómo es que dice? El ratón del queso. El ratón del queso. ¿Sí? Ese es amigo. O sea, Porque nosotros pero eso no- dependiendo de la pregunta, porque por ejemplo acá dice que no convienen para nada. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, ¿será que me conviene ese trabajo y me sale ese? Uno de esos arcanos me está diciendo, no. No, pero usted quiere el trabajo Sí. y le pueden dar el trabajo, Sí. pero la carta le dijo no, usted puede tener muchos inconvenientes en el trabajo. Ujú. ¿Sí? Muchos inconvenientes. Había escuchado por ahí alguna vez que entonces
O sea, para los únicos que sirven para hacer misión, o sea, para hacer sacrificio. Pasa que es el apostolado. O sea, si le sale eso es porque le están diciendo haga sacrificio porque necesita. Genere, Mire, genere, necesita. produzca, Ajá. para que se le dé. Ajá. Claro, pero como lo que pasa es que a uno le gusta es que a que me den. Sí, Sí, sí. y uno quisiera, ay Señor, vea, yo quiero esto, quiero lo otro, ayúdeme. Y quiere que solo le den, Ah, pero usted qué da, ¿cómo que qué está produciendo? no es gratis. Sí, no. Y entonces después de que no le da la divinidad, entonces dice, Dios a mí no me escucha, realmente si es porque yo no me la tengo que sudar, yo no salgo, no consigo. Pero ¿por quién tiene el trabajo que tiene? ¿Por quién tiene la salud con la cual usted trabaja? Si no es por la misma divinidad. Lo que pasa es que no todos tenemos derecho a que nos den más porque no hemos preparado o no nos hemos ganado el derecho para que nos den más. O sea, fue como dicen, pero que a cada quien le da lo que se merece. Lo que se merece. Eso es una realidad. Y también dicen que al que le van a dar. Da igual. Bueno, ahora sigue. Arcanos que merecen estudio muy detenido en combinación con los arcanos. Ya que las cartas mayores tienen relación con el padre, ¿no? Sí, Y las menores con relación a la madre. sí, así Y es. por eso que es la combinación, o sea, que si el padre me está diciendo... El padre te dijo sí con la carta 1, 2, Sí. 3, 4, 6, 10, 11, 17, 19, 22. ujú. Pero la carta que te dijeron no es la carta 8, la carta La 12, 8, la la 12, la 15, 15, la la 16 y la 18. 18. ¿Cierto? Pero hubo algo que me quedó ahí que no es ni no y no es sí. Y entonces es la voz de la madre. Las primeras cartas positivas son la voz del padre, dijeron, es la voz mayor. Dijo, sí, mi hijo, hágale, cuente conmigo. Pero resulta que salieron estas y estas dicen como que... Yo no sé, pregúntale a su mamá. Exacto. Así es. Entonces está diciendo, pregúntele a su mamá a ver qué le dice. Eso pasa como en la casa. Muchas veces el hijo dice, ay papá. Me gira. Entonces llega y dice, bueno, está bien, pero dígale a su mamá a ver qué dice. ¿Sí o no? Dígale a su mamá. Si su mamá lo deja ahí, bueno, está bien, vaya pues. Y entonces la mamá a veces se pone rogada, entonces dice, le manda uno de estas inquietudes. Entonces, si le salió carta número 7, sí, si lava la rosa, si me hace el oficio, lo dejo ir. Entonces aparece la carta número 7, que es el... Jerarca. No, disculpe, el triunfo. El triunfo. Es que primero iba al sí, El después- carro de la guerra. Ujú. Ahí aparece el guerrero luchador armado, ¿no? Está luchando, guerreándole. Ujú. Entonces por eso la carta está entre el sí y el no. Si me salió una carta 7, me está dejando, es una carta de estudio. Para preguntarlo con cartas menores, que es la voz de la madre. Ujú. ¿Ok? Entonces, si me sale la carta número 5, es la carta de Jerarca. el jerarca. Jehová, la ley. Pero es una carta de estudio. La ley me puede aprobar un sí, pero necesito la voz de la madre con un arcano menor. Tenemos la carta número 9, el ermitaño. El hombre que va solo en su camino, alumbrándose con una pequeña lámpara. Y es una carta de estudio, a pesar de que es el trabajo en novena esfera, pero necesita la voz de la madre para tener la aprobación. ¿Sí? ¿Sí nos entendemos ahí o no? Sí. Se necesita la voz de ella para tener la aprobación. Mire la carta número 13. La inmortalidad. Es la carta de la inmortalidad, Muerte y resurrección. muerte y resurrección. Para poder morir necesita nacer, y para poder nacer necesita morir. Y si la voz de la madre dice sí, la carta se convierte en una carta positiva, aún siendo la 13. Ujú. Mire la carta número 14, La temperanza. la temperanza, ¿cierto? La temperanza es la mezcla de los elixires, Matrimonio. esa es la carta del matrimonio del hombre y la mujer. Ujú.
a pesar de que es una carta que está mostrando todo positivo, pero nos genera un estudio y una correspondencia con la carta menor de la madre como voz que diga sí. O de lo contrario, quedamos como en stand-by, como que... O le puede salir no, porque ella también le puede dar esa respuesta a uno, ¿no? Si le sale un arcano menor ante la sumatoria de un arcano negativo, es porque le está diciendo Claro, le no. puede decir que no, así es. Y tenemos la carta número 20, la resurrección. Ahí aparecen una cantidad de animales sagrados en esa carta, y es una íntima relación de trabajos alquímicos, niveles y grados, para poder resucitar, elevarse, sublimarse y transformarse. De hecho, que necesita un trabajo muy profundo, ¿no? Intensivo dentro del aspecto alquímico y la muerte del ego. Y la carta número 21 es la transmutación. Entonces ahí tenemos el loco del tarot, envuelto con una piel de tigre de sabiduría y pisando un cocodrilo, un caimán, ¿no? Pisando la cabeza de legión y revestido con la sabiduría del ser. Entonces es algo supremamente extraordinario esto, pero son cartas que están diciendo, si la madre dice sí, pues le concedemos. Y ahí es donde el individuo entra a trabajar con los arcanos menores para poder sacar el positivo de estos arcanos, que son cartas de estudio. Eso no lo vamos a hacer aquí porque pues el tema no está dado para poder entrar ya al manejo de cartas, ya que los estudios gnósticos esotéricos pues no nos exhibimos como hay ciertos programas de internet donde muestran de esa forma. No, esto ya es más secreto, más oculto, ¿no? Pero tengan en cuenta, estos arcanos necesitan del acompañamiento de una carta menor para sacar un resultado, y de ese resultado, si la madre nos da el positivo, entonces esto se convierte en una voz que nos dice sí. 22 cartas mayores representando la voz del padre, 56 cartas menores representando la voz de la madre. Entonces por eso ella dice que mi número es 11 y mi palabra es 56 arcanos, 22 senderos o caminos iniciáticos, 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? ¿Entendido o no? Sí. Para los que están viendo este video, que pronto se confundan, tengan en cuenta que esto es un estudio que se hace dentro del camino de los arcanos iniciáticos en el campo de la ciencia del tarot y la cábala. Entonces nos disculpan de pronto el que no lo comprenda, pero esto se maneja es como en cursos y de una forma un poco más oculta, ¿no? Un poco más discreta, que no la puedo explicar aquí en este video. En todo caso, pues nos disculparán. Bien, ese es el objetivo de poder nosotros pues darle ese nivel, comprenderlo a esa forma, y yo creo que con esta explicación hasta el momento, pues esto ya deja de ser como una simple carta normal, esto ya deja de ser convertido como en un naipe, como unas cartas que cualquier persona puede coger y decir que sabe o que manipula, pero creo que con esta explicación vamos a darle otro nivel. ¿Sí? Vamos a comprenderlo a otra escala muy diferente, ¿sí? A un grado mucho más exaltado, lo que es el estudio de las cartas del tarot. Tenemos entonces aquí lo siguiente. Ya vamos culminando este aspecto en relación al estudio de las cartas. Dice, arcanos menores correspondientes al elemento tierra del 23 a la carta 36. Esto tiene 11 cartas cada una. 14 cartas cada una. Entonces, ¿qué ocurre acá? De la carta 22 vamos a sumar a la 36 14 cartas. Esas 14 cartas ya entran a ser regidas por un elemento que es el elemento tierra, ¿sí? Y esas cartas son la representación de la voz de la madre, y ella está rigiendo un elemento. Tengan en cuenta que la madre tiene expresión en la naturaleza, rige los elementos. La madre está como la madre espacio, Lucía, la mula Patriti, ¿cierto? La madre es cósmica universal, ese es un aspecto femenino, es un vientre maternal, y de hecho sus elementos, creación de ella como naturaleza, está la tierra,
y la tierra rige desde la carta 23 a la 36. Por eso mi palabra es 56, ¿no? El 56 se transforma en 11, carta número 11, y el 11 se transforma en 2, viene a aparecer la sacerdotisa. Entonces, ella está en todas está. Vemos los arcanos menores correspondientes al elemento agua, que es del 37 al 50. Entonces entra la actividad el agua, y son los elementos en expresión, en manifestación de esa misma madre, en el desarrollo de las 56 cartas de los arcanos menores. Los arcanos menores correspondientes al elemento aire son del 51 al 64. Entonces ahí tenemos desde el 51 al 64 el elemento aire, ¿sí? Volátil, rápido, ligero, como elemento, ¿no? El agua, pues de hecho es más sentimental, más emocional, ¿sí? Nos genera un estado diferente, y la tierra es más sólido, más quieto, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, los arcanos correspondientes al elemento fuego son del 65 al 78. Entonces ahí ya está en actividad el elemento fuego, fuerte, energético, ¿cierto? Feroz, y ese elemento pues es interesante dentro del desarrollo de los 4 elementos en las 56 cartas menores. Pero analicemos ahora cuando un elemento se entremezcla con otro, porque hay un elemento, por decir que si se mezcla con X elemento es bueno, favorable, pero si se mezcla con otro que no es afín, entonces se convierte en un elemento que nos da una expresión opuesta o negativa, o sea, nos dice no. ¿Qué quiere decir eso? Si te sale una carta menor, por decir una carta de elemento tierra que va desde la 23 a la 36, y si ella se mezcla con una carta que va desde la 65 con la 78, que es fuego, me dice sí, porque la tierra con el fuego son homogéneos. Usted mete candela, prende en el suelo, en la tierra, y se prendió el rancho, se prendió lo que sea, porque el fuego lo que quiere es fuego. Entonces en la tierra con el fuego es un sí. Pero si yo mezclo una carta de la 23 a la 36 con una carta que va, pues de hecho de la 37 a la 50, o sea, una carta de agua con tierra, también me va a decir sí. Porque si usted tira agua a la tierra, es compacta, es homogénea, se relaciona una con la otra, la tierra se humedece. Entonces, el agua con tierra es sí. Si yo voy y mezclo, por ejemplo, una carta de elemento aire que es del 51 al 64, ¿cierto? Con el elemento fuego, que está entre la 65 a la 78, entonces el aire con fuego es sí. Porque usted prenda, hermano, aquí y échele airecito y verá. El aire al fuego no le importa si es su casa, si son sus muebles, si es lo que usted compró con tanto trabajo, no. Él solo lo que quiere es, y el aire lo impulsa. Dice, hágale mijo, prenda todo lo que quiera. ¿Sí o no? Entonces, coloca fuego en la pata de una montaña y ella le rinde más ascender que descender. Ella quiere ir para arriba. Entonces ahí se da cuenta, ¿no?, que el elemento aire con fuego es sí. Entonces son elementos que se compactan, son homogéneos, dan un positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si te salió una carta 21 y si tú vas y sacas un elemento y esos dos elementos de las cartas menores son aire con fuego, entonces nos van a dar un positivo con la carta que sacaste es mayor 21. Entonces todo te hace un panorama demostrando de que es sí, que te conviene, ¿entiendes? Ahora vemos, por ejemplo, elementos que no son afines. Tierra y aire, no, porque el aire es sólido, quieto, y cómo va a mover el aire a la tierra, difícil, no compacta. Si vemos, por ejemplo, agua y aire, ¿sí?, más difícil, es difícil, es complejo. Entonces, aunque por ejemplo las olas son impulsadas por el aire, pero siempre como que hay una fuerza, ¿cierto? Como que no es compacto, como que no es unitario, afín. Si vemos el agua con el fuego, pues siempre el agua va a pagar
al fuego. No lo va a dejar expresar, crecer como le gusta al fuego. Entonces son elementos que dicen no, no y no. Y los que dicen sí. Y eso lo manejamos ya cuando estamos trabajando con las cartas. Salió una carta que es de estudio, una carta mayor. Entonces esa carta mayor nosotros la vamos a analizar con las cartas menores. ¿Sí? Dos menores para relacionarla con esa mayor, para ver si nos da la voz de la madre, nos da un positivo, sumando todas esas cantidades de números, entre mayores y menores. ¿Ok? Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Qué inquietud? A ver. O sea, no se nota de que no son al azar, ¿no? Las cartas. No. Que todos tienen una... No, porque esto no es como cuando jugábamos con el naipe, ¿no? Y que uno tira y que le salga. O sea, que el ser que las dejó, o sea, la verdad que tenía sabiduría. Un sabio. Uf. Sabio, maestro, hermano. No. Seres que realmente conexión con la divinidad, con esas regiones superiores, con todo eso que hay por allá arriba y acá con el plano tridimensional. Sí, porque mezcla los planos, ¿no? Claro. Entonces, esto no ve ahí que el vecino de la vuelta, que le dio por dibujarlas y que es que no, esto realmente tiene un engranaje altamente iniciático, altamente espiritual, muy profundo, grandemente profundo. ¿Sí? Bueno, si no hay otra inquietud, a ver, pregunta en relación. Entonces continuemos. Yo les voy a mostrar los siguientes tarot, ¿sí?, que pueden encontrar ustedes, que se mueven dentro del mercado. Tenemos por ejemplo el tarot de Aleister Crowley, ¿sí?, o Crowley. Este es un iniciado que de hecho muy reconocido a comienzos de 1900, hasta mediados de 1900, dentro de los estudios esotéricos, ocultistas, herméticos, y pues a él los que estudian el rosacrucismo, ¿sí?, los que son pues de hecho afín con la ciencia del conocimiento de Rosacruz, del venerable maestro Krumkeller, pues se dicen de que él ha sido conocido o se le da el título como el avatar de esta época. Sin embargo, pues eso no vamos a pelear con nadie. El objetivo es que él dejó este tarot, él lo enseñó, hizo sus propios dibujos para cada carta. Si ustedes se fijan allá, si se ven allá el apostolado, ¿sí?, en cada una de estas cartas, la rueda del Sansara, ¿sí ves? Sí, por ejemplo aquí tenemos al mago, si vemos por acá, cada uno tiene unos dibujos que uno decía, qué extraño, ¿no? Pero cada uno de esos dibujos tiene una representación esotérica o ocultista. Recuerden lo que les decía a ustedes, los antiguos colocaban en los arcanos imágenes de divinidad egipcia o de reyes, porque lo relacionaban con divinidades. Entonces, estas cartas, si ustedes ven los dibujos, pues, para nosotros podría ser extraño, pero para los que están al otro lado del mundo que usan estas cartas, es como para nosotros usar las cartas egipcias. ¿Sí? Tenemos ahora, por ejemplo, el tarot de los gnomos. Esto es muy utilizado también por allá, por cierta parte de Europa. Un tarot muy famoso, con figuras de elementales. Y entonces ellos barajan las cartas donde las figuras son elementales de la naturaleza. Entonces ya no es figuras o divinidades egipcias, sino de elementales. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Exacto. Tenemos la baraja española con la cual hemos jugado. Pero hay que tener en cuenta que la baraja española, a pesar de que no son 78 cartas, pero ellas contienen también una gran representación de los elementos y de las divinidades. Por decir, los reyes, emperadores, la reina, ¿sí?, están representando divinidades. Recuerden lo que les decía, ellos
representaban a sus reyes con divinidades espirituales. Y los bastos, un elemento tierra, las copas, elemento agua, espadas, elemento fuego, y el oro, elemento aire. Y todo conforma el haz, el tres, y todos ellos dan unos niveles de acuerdo a la pregunta en relación a una respuesta recibida. ¿Sí? Que ahorita eso se usa como un juego y juguemos naipe, pero realmente el que lo maneja y lo sabe manejar, una pregunta lo da una información mediante una carta, porque es profundo. Uno lo ve como un juego, no lo entiende, pero tiene un gran significado. Yo recuerdo hace muchos años que le dije a una señora que usaba el naipe, ¿cierto? Yo le dije a la señora que usaba esta baraja, le decía que me hiciera una pregunta, que cómo me iba a ir, y ella me barajó y en todas me salía solo oro, ¿sí? Me salían puro oros, puro oros, puro oros. Y pues yo no entendía, yo bueno, seguro me va a ir bien. Y así fue, al poquito tiempo me fue muy bien económicamente. ¿Sí? Me salieron ahí una plática muy buena, que para esa época que yo tenía, si no fue 15 años, contento, ¿sí? Muy contento con ese dinero. Y entonces yo me acordaba de la señora cuando ella me bajó y me salía puro oro, y dije, oiga, ¿sí? Y él seguro tenía razón, tenía algo de verdad, y es así. Solo que el que lo sabe manejar, lo sabe entender. ¿Sí? De resto, para nosotros esto es un juego. ¿Sí? Es un naipe, pero se llama la baraja española. Tenemos ahora el tarot europeo de Marsella. Este es uno muy utilizado en Europa. Vean ustedes las figuras. Yo podría decirle a ustedes que estos tipos de barajas o este tipo de tarot es más utilizado por las personas que se dedican al trabajo con el tarot público, que hacen consultas públicas y que viven de eso, ¿no? Entonces usan mucho este tipo de tarot. Por eso cuando uno ve que muestran a esas personas barajando tarots, se ven que tienen figuras extrañas, ¿sí? Muy diferentes a las que uno conoce. Entonces miren ustedes eso. Por ejemplo, la carta 13 que aparece la inmortalidad con la guadaña, miren la figura, es la muerte. ¿Sí? Entonces tiene unas figuras muy diferentes, totalmente diferentes, pero son válidas en el manejo que la persona lo hace, porque lo sabe manejar, interpretar. Le tiran la carta y entonces le salió ahí el muerto y dice, pero que me va a morir y qué va a pasar, ¿sí o no? Porque la figura tiene la muerte. Pero es la interpretación porque ellos conocen, saben cómo manejar el tarot. Tenemos aquí, por ejemplo, el de Elizabeth. Este es un tarot también muy manejado en Europa, Italia y otros lugares de Europa, donde este tarot se le da mucho reconocimiento y mucho valor. Vean ustedes las figuras. Son pinturas que hizo esta señora en el lienzo. Y esas pinturas hechas en el lienzo pasaron a hacer las cartas. Pero se asemejan bastante. Sí. Por ejemplo, digamos la 16, que es la torre fulminada. Ahí se ve el rayo, por ejemplo, allá, el del apostolado. Ajá, mire ese. Sí. ¿Cierto? Entonces tiene el león domado, ¿sí lo ven? Sí. La 11. Sí. Tiene el león, esa no tiene el león. Entonces son muy parecidas, pero fueron hechas en lienzo, en dibujo, y pasadas a convertirse en cartas. cartas. Todas las cartas de tarot que existen, la primera que se hizo fue la egipcia. La egipcia. ¿No es que de ahí han sacado los dibujos? Y concluyamos con las cartas que manejamos nosotros, las del tarot egipcio, que son las que aconsejamos porque son las que nosotros utilizamos. ¿Sí? Aquí tenemos desde el 1 hasta la 22, el regreso. 22, ¿cierto? Hasta el regreso. Entonces aquí está, pues de hecho, en esa parte no se van a confundir, porque hoy en día han utilizado mucho, han cambiado la 21 por 22 y la 22 por 21. ¿Sí? Entonces no, la 21 es donde aparece el hombre con su vestidura de tigre, ¿no? Y la 22 es donde aparecen, pues de hecho, sus animales. Se le cambiaron el nombre, ¿no? El nombre Sí, y el número. han hecho un cambio. Listo.
Bueno, el objetivo es ese, que podamos nosotros manejar, desarrollar el arcano, ¿sí? El arcano del tarot, las cartas del tarot. Tengamos en cuenta que es el camino iniciático dentro de los estudios del ocultismo, de las ciencias internas espirituales, dentro del camino que no es únicamente un camino de creencia, sino un camino de realización interna espiritual, y lo vamos haciendo en el desarrollo del árbol de la vida, de céfira en céfira, de columna en columna, de sabiduría en sabiduría, de misterio en misterio, de mundos en mundos, ¿cierto? Pues de los 4 mundos, 4 regiones cósmicas, y de hecho de letra sagrada, de camino en camino. Esto es altamente profundo, y la vida espiritual de la persona se desarrolla a través de los arcanos del tarot. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al nivel de la persona, deja de ver la carta como una imagen, un dibujo, una divinidad, sino que empieza a ver ese arcano como si fuera la misma persona, como si fuera en sí mismo el arcano de la persona, porque está escalonándose en esos niveles. ¿Sí nos entendemos o no? Okay. Bien, muchachos, ¿qué pregunta, inquietud tienen? El tema lo concluimos hasta aquí. Digamos, esta es como la parte intelectual, ¿cierto? Sí. Porque también se requiere como un sentir, como algo de intuición, ¿no? Para que Claro, es que en el manejo de las cartas tiene que entrar la intuición, porque nosotros no podemos manejarla en forma intelectual, ya que la forma intelectual, dicen los maestros, se convierte eso en negro. Y si quiere ser blanco, tiene que haber intuición. Esto se maneja con intuición. Si no se maneja con intuición, pues de hecho no sirve. Y para poder que esto dé la intuición, tenemos que hacer la vocalización. Mucha vocalización de la voz. Mucho manejo de las energías de nuestras secreciones sexuales. Mucho servicio y mucha muerte a nuestros defectos. Entonces nos va dando la perfección para tener un gran uso en estas sagradas cartas del tarot. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo. Yo concluyo entonces invitándolos a ustedes. Dentro de 8 días, no más, el 27 de este mes, vamos a hacer aquí públicamente en el municipio, en el centro, vamos a hacer esta conferencia. El anhelo de esta conferencia es entregar o enseñar lo que nos explica el maestro sobre los diferentes pasos de la meditación. Las asanas, ¿cierto? El dharayana, el dharana, de cómo nosotros podemos ver si nos interesamos en meditar, en cómo es la relajación, esos pasos que se dan para poder ejercer la técnica de la meditación. Porque uno dice, es que hay que hacer meditación, y vamos a hacer la meditación, sí, se sienta y a cabecear, empieza a dormir. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, uno, a relajarnos, no hemos aprendido a concentrarnos en un punto dado, concéntrese, mantenga la mente ahí firme, objetiva, concentrada. No hemos aprendido a interiorizarnos, ¿sí? Tratar como de escaparnos de la pesadez de nuestro cuerpo. Casi siempre uno se queda dormido y comienza a roncar. Y lo peor, duerme toda la noche y se despierta el otro día y no se acuerda de qué soñó. Que es lo más lamentable. ¿Qué soñó usted? No se acuerdan. Durmió 8 horas y esas 8 horas que se la pasó por allá en la región de los sueños, en el mundo astral, no se acuerda de eso. Dormidos. Y aparte que estamos dormidos, no nos interesa meditar para podernos ayudar al despertar. Porque la meditación nos ayuda al despertar. Y quien despierta, dice el maestro, es el que tiene conciencia en el mundo de los sueños y sabe dónde está. ¿O no es así? Y el que despierta con la meditación desarrolla los centros, los chakras, y activa los sentidos y los poderes internos. Vean que nosotros tenemos todo, Dios mío, ahí a la mano, lo tenemos todo para poder desarrollarnos internamente si aprendiéramos a meditar. Pero como uno vive lleno de pereza, y si no dejamos tanta pereza, si no le trabajamos a esa inercia que tenemos, realmente, mire,
se nos van a pasar los años de vida y nosotros hablamos bonito, pero nunca vamos a saber qué es eso. O sea, teoría más no práctica. ¿Listo, muchachos? Entonces, si ustedes saben de alguien, un invitado que les puedan compartir, yo voy a compartir el volante. Entonces, para que entrada libre, ¿sí? No hay costo y el anhelo es únicamente enseñar, para ver si podemos aprender y poder crecer en esto. ¿Ok? Entonces, muy amables a ustedes y estaremos pues conectados para un próximo tema. Un feliz día. Igualmente. Gracias a ustedes.